Habíamos visto en las dos lecciones, estamos viendo un hadith, el segundo hadith, que se llama Riya. Riya. Ra, Ya, Alef, Hamza. Riya. Ostentación. Habíamos visto en la primera lección, habíamos visto que había varios grados de ostentación, ¿no? El primero, y que o tres niveles. Y el último de ellos corresponde al riyad entre los creyentes, y en particular entre los fuqaha. Y habíamos visto en la lección anterior, no sé si la habréis leído, cómo se manifiesta, cómo se reconoce, ¿no? Nos había estado contando cómo se manifiesta la ostentación en el imán de la oración, y cómo hace gestos de deferencia hacia las personas importantes que vienen a rezar detrás de él y cosas así. Cómo se manifiesta entre los que ocupan la primera fila y lo tienen como... Nosotros somos los primeros que llegamos a rezar y les gusta que la gente, mostrarlo ante la gente. ¿Cómo se manifiesta en los que están detrás y se dan cuenta de que eso es ostentación y se burlan de ellos o los maldice? ¿Cómo se manifiesta en la gente que es un religioso pero en cambio se pone al final, en la última fila, ¿no? Pretendiendo decir con eso que mira qué humilde soy, que aunque tendría que estar en la primera fila y me corresponde por mi dignidad, pero yo rezo. Y cómo se manifiesta incluso en la persona que va a la mezquita pero no reza en llamas, sino que reza solo y hace así suyud muy prolongados y rukus muy prolongados y tal, para tratar de dar también la imagen esa de que él de que no considera digno de seguir a nadie en la oración, porque él es más santo y más espiritual, ¿no? Y llegábamos a la tercera parte, que dice una invitación a la pureza. Por lo tanto, querido, Bismillahirrahmanirrahim, por lo tanto, querido, debes poner atención en tus actos, sopesar tu ego en cada uno de ellos y ante cada nuevo acontecimiento que te surja, analizar si lo realizas para obtener algo bueno y es un acto noble, ¿o para qué es? ¿Para qué quieres preguntar por la oración de la noche? ¿Para qué quieres conocer cuáles son las súplicas que se recitan en ella? ¿Es para Dios que quieres saber esas cuestiones o quieres hacer ver que estás interesado en ellas? ¿Por qué le haces saber a todo el mundo que has ido en peregrinación a un lugar sagrado y cuántas veces? ¿Por qué no te quedas satisfecho de la limosna que has dado sin que nadie lo sepa y tienes que hablar de ello sea como sea y hacer ostentación de ello ante los demás? Si lo has hecho para Dios y quieres que los demás hagan lo mismo, siguiendo la máxima de guiar a los demás al bien, siguiendo la máxima de guiar a los demás al bien es lo mismo que hacerlo, está bien que lo manifiestes. Da gracias a Dios por poseer esas buenas cualidades y ese corazón puro. Pero ten cuidado para que en el debate con el alma no caigas en las trampas de Satanás y te creas que un acto hecho para que los demás lo vean es una acción pura y santa. Y si no es para Dios, no aceptes manifestarlo y dite, esto es para que los demás lo sepan y pertenece al árbol maldito de la ostentación. Dios no lo acepta y ordena que sea enviado al Sijin. Hemos de buscar refugio en Dios de las trampas del ego, pues sus trucos son muy sutiles. Debemos saber que, en general, nuestras acciones no son puras. Si fuésemos siervos puros de Dios, entonces, ¿por qué Satanás posee tanto control sobre nosotros, a pesar de que él mismo ha aceptado ante su Dios que no podrá con sus siervos puros, Ibadullahi al-Mukhlisin, y que no alargará su mano hacia ellos debido a la sinceridad de su santidad? En palabras de mi respetable maestro, quiera Dios alargar su sombra, Satanás es el perro guardián de la corte divina. No ladra a quien es conocido de Dios ni le molesta, igual que el perro de una casa no molesta a los conocidos del amo.
Satanás no permite entrar en la casa a quien no es conocido de Dios. Por tanto, si ves que Satanás te molesta, debes saber que la causa es que tu acto no tiene una base pura y no es únicamente para Dios. Si es puro, ¿por qué no fluyen las fuentes de la sabiduría desde tu corazón hacia tu boca? Cuando el Hadith recoge que las fuentes de la sabiduría fluyen del corazón a la boca de quien se mantiene puro para Dios durante 40 días. Por lo tanto, debes saber que nuestros actos no son para Dios y no nos damos cuenta, para nuestra propia desgracia. Ay de la gente obediente a Dios, dedicada a la adoración, que acude a la oración del viernes y a las oraciones colectivas, que estudia los asuntos propios de la religión y que cuando abre los ojos a la otra vida el día del juicio, se encuentra entre la gente de los grandes pecados y peor aún, entre los que no tienen fe y los idólatras, y ve que el libro de sus acciones está completamente negro. Ay del estado de quien entra con sus oraciones y actos de adoración en el infierno. Que Dios nos proteja de ser de aquellos cuyas limosnas y oraciones adoptan en la otra vida formas más horrorosas de lo que podamos imaginar. Pobre de ti que adoras varios dioses. Dios, en su misericordia, perdonará, si Él quiere, los pecados de quien solamente cree en Él, pero ha dicho que no perdonará los pecados de quienes han vivido adorando otras cosas, si mueren sin haberse arrepentido de su idolatría. Tal y como has escuchado en un noble hadith, se recoge: quien hace ostentación de sus obras es un idólatra. Quien hace ostentación de sus prácticas religiosas, de su obediencia a los imames, de sus estudios religiosos, de su formación religiosa, de sus ayunos, de sus oraciones y, en definitiva, de sus buenos actos, es un idólatra, es un politeísta, es un mushrik. Y conforme a lo relatado en los imames purificados, las bendiciones de Dios sean con ellos, y conforme a lo recogido en el mismo Corán, no serán perdonados por Dios. Así que ojalá seas una persona que comete grandes pecados, corrupta y culpable de actos prohibidos, pero creyente en Dios antes que alguien que adora junto a Dios a otra cosa. Eso responde un poco a lo que estábamos hablando. Ahora, oh querido, reflexiona y busca un remedio para curar tus enfermedades espirituales. Y sabe que la fama ante las gentes no es nada, y que sus corazones, que son un pequeño trozo de carne que apenas dejaría satisfecho el apetito de un pájaro, no tienen poder ni capacidad para nada. Son criaturas débiles e impotentes. El poder verdadero se encuentra en la santidad del señorío, en el agente absoluto y causa de todas las causas. Él es la esencia sagrada. Si todas las criaturas juntaran sus esfuerzos para crear un simple mosquito, no podrían conseguirlo. Y si un simple mosquito les picara, no podrían impedirlo. El poder está junto a Dios Altísimo. Él es quien lo ejerce sobre toda la creación. Pon todo tu esfuerzo para escribir en tu corazón con la pluma de la razón: solo Dios tiene poder sobre toda la creación. Graba en tu corazón de cualquier manera la unidad de la acción divina, Tawhid Fa'li, que es el primer grado de la unidad y de la unicidad divinas. Y cree y ríndete ante esta sentencia bendita y graba este noble sello en tu corazón: La ilaha illallah. Y haz que la imagen de tu corazón sea la imagen de esa sentencia que expresa la unidad y la unicidad divinas, y hazle llegar a la posición espiritual, a tu corazón, a la posición espiritual de la certeza, itminan. Hazle comprender que los seres humanos no tienen poder para beneficiar o perjudicar, para beneficiarle o perjudicarle. Dios es quien beneficia y perjudica. Elimina de tus ojos esa ceguera para que no tengas que temer ser de aquellos que el día del juicio final digan: Dios mío, ¿por qué me resucitas ciego si yo veía? Como dice el Sagrado Corán en 4:116. En verdad, Dios no perdona que se adore a nadie junto a Él, pero excepto eso,
perdona a quien Él quiere. En verdad, Dios no perdona a quien adora a otro distinto de Él, pero aparte de eso, perdona a quien Él quiere, dice también en 416. Y quien adore a otro que Dios se habrá extraviado profundamente. 416. La voluntad divina está por encima del resto de las voluntades. Si el corazón tiene certeza de esta sentencia bendita y se ha rendido a esa creencia, existe esperanza de que puedas cumplir tu misión y arrancar de tu corazón las raíces de la idolatría, la ostentación, la incredulidad y la hipocresía. Y sabe que esa creencia está en conformidad con lo que dicen la razón y las disposiciones religiosas y que no hay en ello la menor sospecha de determinismo, jabr. Es posible que algunas personas que desconocen los fundamentos y los principios que rigen esto lo califiquen de determinismo, pero no tiene nada que ver con el determinismo. Es creencia en la unidad y unicidad divina, de la esencia, de los atributos y de los actos. Tauhid. El determinismo es politeísmo, es guía, mientras que el determinismo es extravío. No es este el lugar para explicar lo que son el determinismo, jabr, y el decreto divino, qadr. Pero para la gente que tiene conocimiento de ello, lo que expongo es un asunto claro, y los que no tienen conocimiento de estas cuestiones no tienen derecho a opinar sobre ellas. El mensajero de Dios nos ha aconsejado no entrar en estos temas. En cualquier caso, pide a Dios en todo momento, especialmente cuando estés meditando en soledad, con toda humildad, que te guíe hacia la luz del Tauhid, que ilumine tu corazón con un rayo de lo que está oculto a los sentidos, que te otorgue una visión y una adoración que te permita comprender la insignificancia de todo lo que existe en el mundo, de todas las cosas. Pide con toda humildad a la esencia sagrada que purifique tus actos y que te guíe al camino de la pureza y la devoción. Y si consigues experimentar un estado espiritual, ruega por este siervo débil, su vida en vanos deseos ajenos a cualquier propósito real, y su corazón enfermo y pecador es de tal modo que ningún consejo, ni versículo coránico, ni hadiz profético, ni prueba ni argumento hacen efecto en él. Quizás, gracias a tu súplica, encuentre el camino de la salvación, ya que Dios no aparta de su lado al creyente y acepta sus súplicas. Después de recordar este asunto, que tú ya conocías y que no supone decir nada nuevo, presta un momento de atención a tu corazón y evalúa tus actos y comportamientos, tus movimientos y pausas, y analiza los sentimientos ocultos en tu corazón y saca la cuenta precisa de todo ello, como la gente de este mundo le pide cuentas a su socio. Abandona cualquier acto del que sospeches que es realizado por ostentación, por mucho que sea un acto noble en sí mismo. Incluso si ves que no eres capaz de realizar tus actos de adoración obligatorios en público de manera pura, realízalos en la soledad, a pesar de que sea recomendable realizarlos con la comunidad. En realidad, la ostentación en los aspectos obligatorios de las oraciones y otros actos de adoración es algo que se da poco. Se da más en los aspectos particulares y recomendables, en los mustahabat. De cualquier forma, limpia tu corazón con sinceridad absoluta y gran esfuerzo de la mancha del politeísmo, no sea que, Dios no lo quiera, marches de este mundo con ese grado de actos deplorables y no haya para ti esperanza de salvación de manera alguna. Y Dios bendito y ensalzado esté disgustado contigo. Sobre la cuestión del Qadr, hay una nota que dice que se ha recogido que dijo Imam Jafar as-Sadiq, la paz sea sobre él, que un hombre le preguntó a Amir al-Mu'minin Ali sobre el decreto divino, Qadr, a lo cual él contestó: es un mar profundo, por tanto no entres en él. Insistió por segunda vez y él le dijo: es una senda oscura, no la sigas. Insistió de nuevo y él le dijo: es un secreto de Dios y no tienes obligación de
investigarlo. Tal y como se recoge en un noble hadith citado en la obra Wasai Mashiach, con una cadena de transmisión fiable, Emir al-Muminin dijo que el mensajero de Dios dijo: quien hace gala ante las gentes de comportamiento que agrada a Dios y en secreto manifiesta los atributos que a Dios desagradan, se encontrará con el enfado y la ira de Dios el día del juicio. Existen dos posibles interpretaciones de este noble hadith. Una se refiere a la persona que ante los demás realiza buenas acciones, mientras que cuando no es visto realiza malas acciones. Otra que se refiere a la persona que realiza en público actos meritorios, pero internamente lo hace por ostentación. En ambos casos guarda relación con la ostentación, ya que la realización de los actos de adoración obligatorios, si no es por ostentación, no es objeto de la ira divina. Probablemente la segunda interpretación del hadith es la más acertada, ya que realizar malos actos abiertamente es algo de mayor gravedad. De cualquier manera, Dios no quiera que el Señor del reino, el más misericordioso de los misericordiosos, se disguste con un ser humano. Me refugio en Dios de la ira del muy condescendiente. Cuarta parte. Explicación de una tradición de Imam Ali. Queremos terminar la explicación de este nivel de ostentación con un noble relato recogido en Al-Kafi del maestro de los temerosos de Dios, Emir al-Muminin, sobre él la paz. También ha sido recogido uno semejante y procedente de su santidad, el Imam As-Sadiq, por el Sheikh Saduq, quiera Dios estar satisfecho de él. Es parte del testamento del noble profeta para Emir al-Muminin. Del testamento del noble profeta para Emir al-Muminin, y dice: fue transmitido por una cadena que llega a Abu Abdullah As-Sadiq, quien dijo que Emir al-Muminin dijo: las señales del que actúa por ostentación son tres. Se alegra cuando le ve la gente, es perezoso cuando está solo y desea que la gente le alabe por todo lo que hace. Como este es un defecto que a veces se encuentra tan oculto que la misma persona no se da cuenta de él, lo tiene en su interior mientras cree que sus actos son puros, fueron descritas sus manifestaciones de forma que la persona que lo padece pueda llegar a descubrirlo y ponerle solución. La persona se da cuenta que cuando se encuentra solo no siente deseos de obedecer los mandatos divinos. Aunque cumpla con sus obligaciones de adoración debido a la costumbre y con gran esfuerzo, no lo hace con gusto y eso no le proporciona purificación ni pureza. Pero cuando está en la mezquita y en comunidad realiza sus oraciones lleno de devoción, entusiasmo y presencia de corazón. Le apetece alargar sus genuflexiones y prosternaciones, realiza los actos recomendables con belleza, observa todas sus particularidades y condiciones. Si la persona presta un poco de atención y se pregunta por la causa de ello, piensa que lo hace debido a su santidad. Se dice que disfruta más de ellos debido a que los actos de adoración poseen más valor cuando se realizan en la mezquita o en comunidad. Y si los hace fuera de la mezquita o de la comunidad, se dice que es recomendable prestar mayor atención a los actos de adoración cuando se está ante los demás, para que los demás lo imiten y sientan mayor deseo por los asuntos religiosos. Se engaña por cualquier medio. Ese placer y alegría que siente no son sino la enfermedad misma de su corazón, que el pobre desgraciado padece y que a él le parece correcto y saludable, sin pensar para nada en la necesidad de curarse. Una enfermedad que a él le parece salud. Hay poca esperanza para él. El desgraciado, en su fuero interno,
quiere mostrar ante los demás sus acciones a pesar de que no posee la atención debida a ellas. Más aún, considera adoración lo que es pecado y difusión de las enseñanzas religiosas lo que no es sino autocomplacencia. ¿Por qué entonces a su ego le apetece mostrar siempre en público sus actos no obligatorios, cuando lo recomendable es realizarlos en la intimidad? Llorar de temor a Dios en las reuniones públicas le llena de alegría, pero en la intimidad sus ojos no se le humedecen por mucho que se esfuerce. ¿Cómo es que solo siente temor de Dios cuando está ante los demás? En las noches del poder, durante el mes de Ramadán, se escuchan sus profundos suspiros y lamentos en medio de los miles de asistentes. Reza 100 ciclos, 100 rakat, recita largas súplicas como Yushone Kabir y Sagir y lee varias partes, varios juz del Sagrado Corán sin moverse de su sitio. No siente el cansancio, pero si reza 10 rakat en solitario, se siente agotado y su espalda no aguanta más. Si una persona realiza sus obras buscando la satisfacción de Dios, o para obtener su misericordia, o por temor al infierno, o por deseo de lograr el paraíso, ¿por qué ha de desear que cada cosa que hace reciba la alabanza de la gente? Sus oídos están pendientes de las lenguas de la gente y su corazón atento a ellos, para ver quién le elogia, quién dice de él lo santo que es, lo cuidadoso que es de cumplir sus obligaciones religiosas al principio de su tiempo, y cómo cumple con los aspectos no obligatorios de la oración. ¿Qué hombre más cumplidor es el Haji? ¿Qué recto haciendo esto o aquello? Nosotros estamos a salvo de todas estas cosas, pero como no tenemos mezquitas, no tenemos llamada. Si lo haces por Dios, ¿por qué ese amor por el exceso en las formas? Si son el cielo y el infierno los que te mueven a la acción, entonces, ¿qué significa ese amor por ser visto? Pon atención, porque ese amor pertenece al árbol maldito de la ostentación. Trata por todos los medios de ponerle barreras y corregirlo, y purifícate si puedes de esa clase de amores. Al hablar de este nivel de ostentación, debo llamar la atención sobre un asunto. Para cada uno de estos atributos del alma, tanto buenos como malos, existen numerosos niveles. Un grupo de los que adquieren buenas virtudes y se purifican de los vicios son los gnósticos y los amigos de Dios. En ellos, esto representa uno de los niveles que estamos describiendo. Para el resto de las personas, en función de la estación espiritual de cada uno, esta adquisición de buenos atributos y purificación de los defectos, que para el primer grupo es una adquisición parcial, es para ellos de alguna manera una perfección. De la misma manera, existen características que en la gente común suponen cualidades, pero que entre los gnósticos y amigos de Dios suponen defectos. Por ejemplo, el ego de la gente común desea que sus buenas obras sean conocidas por los demás, aunque su intención cuando las realizan no sea esa. Aman eso de manera espontánea. Ello no anula sus buenas acciones, ni supone que sean politeístas o hipócritas. En cambio, si se da entre los gnósticos de Dios, supone una imperfección. Y en ellos implica politeísmo e hipocresía. Y la purificación del politeísmo y la eliminación de todos sus grados es la primera estación de los amigos de Dios. Para ellos existen otras estaciones que no es ahora el momento de mencionar, hasta llegar al grado de los imames purificados, sobre ellos la paz, quienes dijeron: nuestra adoración es la propia de las almas libres, de las almas más libres, ahrar, pues está movida por el puro amor a Dios, no por el deseo de alcanzar el paraíso, ni por temor al infierno. Esa es una estación espiritual natural y el primer grado para los imames. El nivel de su adoración es de un grado que nosotros no podemos llegar a imaginar. Está hablando aquí de los imames purificados. Podemos comparar ese hadith anterior que hemos mencionado, recogido de las cosas dichas por el profeta y transmitido por Emir al-Mu'minin, las bendiciones de Dios sean con ellos y con su familia, con otro que Zurara recoge de Hadrat Abu Jafar, Imam Mohammed al-Baqir, sobre la paz, que dice:
Relató Muhammad ibn Yaqub por una cadena de transmisión que llega a Abu Ja'far sobre la paz. Dice: le pregunté acerca de la persona que realiza una buena acción y otro lo ve y él se alegra de ello, y me dijo: no hay problema en ello. No hay nadie a quien no le guste que sus buenas obras sean conocidas. No hay problema siempre que no la realice únicamente para eso. Vemos cómo en uno de los dos hadices se considera la tendencia a realizar buenas acciones para ser visto una de las señales de la ostentación, pero en el otro se dice que sentirse contento de que los demás conozcan las cosas buenas que hacemos no supone problema. Ello se debe a que en cada caso se habla de personas que poseen diferentes niveles de creencia. Existen también otras consideraciones que se deben tener en cuenta, pero no vamos a entrar ahora en ello. Sum'at consiste en contar a los demás lo bueno que uno hace para obtener el afecto de la gente y una buena reputación. Es parte del árbol maldito de la ostentación y por eso lo hemos mencionado en esta misma sección y no lo hemos tratado por separado. ¿Cómo se escribe Sum'at? Pues supongo que tiene que ver con Sama, ¿no? De escuchar, ¿no? Sí, vamos a verlo. Porque no lo tengo. Sin, min, ain, ha. No será Crédito, reputación. ¿Ha? Ha de dos ojos. Sí, pero... Ha de Allah. Sí, sí, sí. Sum'at. ¿Pero no será tamarbuta? Sí. Es que como está escrito en persa, no tiene los dos. Es tamarbuta, Es claro. tamarbuta. Sí. Es que los iraníes no escriben los dos puntos, ni de la ya ni de la tamarbuta. Debes saber, dice en realidad, Vedan que Sum'at, que consiste en contar a los demás lo bueno que uno hace para obtener el afecto de la gente y una buena reputación, As-Sajariye Habife Riyasan, es parte del árbol maldito de la ostentación. Eso es lo que dice la frase. Eso lo dice en el marco que entre la gente del din es una falta o no está bien, pero que a los demás... No entre la gente del din, establece dos niveles, la gente normal, el creyente normal y el gnóstico, ¿no? Entonces dice que en un caso no es parte de ostentación, no es shirk, porque a todos nos gusta que los demás conozcan las cosas buenas que hacemos, pero que eso mismo, que en un creyente normal, que reza, que ayuna, que hace ayuno voluntario, por ejemplo, no es algo, si los demás lo saben, a él le alegra, y eso no supone un acto de shirk. En un gnóstico de Allah sí. Ah, vale, que estamos hablando de creyentes de a pie y de gnósticos. Exacto. Vale. ¿Vale? Entonces dice, en un hadith hemos visto que dice que es un pecado de idolatría, en otro dice que es natural. Dice, ¿por qué? Dice, ¿cómo es eso? Dice, porque se está refiriendo a personas de distinto nivel espiritual, ¿no? Un creyente normal puede ser una persona que se sienta muy atraído por los coches, por las casas, por esto y por lo otro, y no tienen mayor importancia. Pero en un gnóstico eso mismo se convierte en un defecto, ¿no? Un gnóstico es alguien, un viajero espiritual en el camino de Dios, es alguien que se prohíbe a sí mismo lo que para el común de los creyentes es algo halal. Él mismo se hace haram
cosas que para el común de las personas no lo son, ¿no? Porque el mismo imam, ahora que yo lo leo, porque muchas de estas cosas las traduje hace tiempo, me doy cuenta de que él utiliza un lenguaje muy religioso, digamos, para explicar las cosas, ¿no? Muy moral para explicar las cosas. Y yo, la verdad es que procuro huir de ese lenguaje, ¿no? Porque me parece que la cuestión de reconocer a la fe y de seguir las enseñanzas del Corán tiene que ver con el intelecto. O sea, me parece que lo más inteligente que una persona puede hacer, por eso cuando dicen los judíos son muy inteligentes, yo digo, joder, los judíos, ¿cómo van a ser muy inteligentes? Si saben que hay Dios y se oponen a sus mandamientos. No hay una señal mayor de torpeza y de estupidez. Inteligente es el que en medio de todo este caos ha sido capaz de llegar a la conclusión de que tiene que haber un Dios, lo ha reconocido y se esfuerza por someterse a sus mandatos. Eso sí que es una señal de inteligencia. Y lo dice el Corán. Esos son los triunfadores. Ahora que utilizan tanto la televisión americana, es un perdedor, es un triunfador. Esos sí que son los triunfadores. Y el que es incapaz de reconocer que hay un Dios que lo ha creado todo y que lo ha ordenado todo, ese sí que es un perdedor, porque no va a saber guiar sus pasos correctamente. Esos sí son los verdaderos términos de este asunto, ¿no? Entonces, digamos que la espiritualidad es la conclusión lógica de un buen uso del intelecto, ¿no? Porque, ¿no? Claro, ¿no? Porque, vamos a ver, o sea, yo he llegado a la conclusión de que hay Dios y de que ese Dios ha enviado profetas que nos han traído un mensaje que nos enseña cómo ir por esta vida, ¿no? Como dice el Corán, dice, es que va a ser igual aquel al que yo le doy una luz con la que ir por el mundo que el que no ve. ¿Cómo van a ser iguales el ciego y el que ve, no? Entonces, si llego a esa conclusión, lo inteligente es decir, pues lo que tengo que hacer es ajustar mi pensamiento y mi escala de valores y mi criterio a las enseñanzas de Dios, porque ¿quién va a saber mejor lo que es bueno y lo que es malo? ¿Yo o él, que es el que ha escrito el guión? Entonces, voy al Corán y miro a ver qué dice sobre esto y sobre lo otro, y me dice, joder, tú que siempre has estado pasando de tus padres, ahora tienes que bajar la cabeza y reconocer que has sido un egoísta. Que tenía razón tu padre cuando te decía, eres un egoísta. Tú decías, joder, es que yo soy una persona libre y quiero ejercer mi libertad, ¿no? Entonces, bueno, más vale tarde que no decir, joder, qué egoísta fue con mis padres, ¿no? Mi padre estaba ahí esperando a que fuera un poco mayor para que le echase una mano, y yo, en el nombre de mi vida y mi libertad, ¿no? Pasé de él y les hice y frustré sus esperanzas y mi obligación de ser agradecido con ellos y de estar a su servicio, ¿no? ¿Y eso dónde lo he aprendido? Lo he aprendido en el Corán. ¿Por qué? Porque mi intelecto me ha llevado a la conclusión de que si quiero saber cómo tengo que actuar en todos los ámbitos de la vida, yo tengo que ir a buscar al Corán y a la Sunna del mensajero. Entonces, no es una cuestión no es una cuestión moral, sino una cuestión de intelecto, ¿no? De razonar correctamente, ¿no? Que para eso es para lo que Dios nos ha dado el intelecto, ¿no? Entonces, todo aquello que no me encaja bien, que no me encaja, ¿no? Aquello que digo, pero yo ¿por qué tengo que rezar 4 rakat? Si no entiendo por qué tengo que rezar 4 rakat, porque nuestros sabios nos han dicho que el mensajero de Allah en Duhur rezaba 4 rakat y punto. Pero no aquellas cosas que no encajan, ¿no? El mismo mensajero dice, cuando os citen un hadith
que esté en contradicción con lo que dice el Corán, rechazarlo como falso, a pesar de que el Qurtubi diga lo contrario, ¿no? Pero, joder, lo dice el Qurtubi, ¿vale? Lo dice el Qurtubi, pero el Qurtubi era un sabio, pero no era un imán impecable. Entonces, en eso está equivocado, ¿entiendes? A lo mejor en su tiempo nadie era capaz de darse cuenta, pero hoy lo podemos ver con facilidad. Es el sufismo, la gnosis, ese punto que durante siglos era patrimonio exclusivo de unas minorías, ¿no? Hoy está accesible a mucha gente. A poco que te pares un poco a pensar, te das cuenta de que tampoco son secretos tan increíbles, que no es tan difícil llegar a entender que es lo único que en esta vida merece la pena hacer, ¿no? Y lo único que en realidad tiene sentido, ¿no? Porque es lo único que realmente te hace crecer como ser humano, ¿no? Te hace, digamos que hace que tenga sentido el estar en este mundo, ¿no? No es una cuestión de es pecado, es virtud o tal, sino que, bueno, ¿qué hago con mi vida, no? ¿Qué hago aquí en medio de toda esta historia, no? Entonces, cuando empiezas a pensar sobre ese tipo de cosas, te vas dando cuenta que lo que más merece la pena es poner a Dios en el centro de tu vida y construirte en torno a eso, porque ahí sí que hay algo que merece la pena, y que todo lo demás se te cae por su propio, conforme vas llegando a las verdades fundamentales, ¿no? Yo no empecé a pensar, sinceramente, no empecé a pensar en el sentido de la vida hasta los 25 años, ¿no? No empecé a pensar, bueno, ¿qué pinto yo aquí en este mundo, no? Es triste, pero es así. Bueno, pero estuviste 25 años feliz. Sí, bueno, estuve unos pocos más. Sí, porque digamos que fui descubriéndolo lento, es un poco lento yo. Pero quiero decir que cuando estudiaba los primeros años, al estudiar Aqaed, es decir, el Tauhid, ¿no? Empezando por el Tauhid, ponían un ejemplo muy bonito, ¿no? Decía, imagínate que un coche te atropella y pierdes el sentido, y cuando te despiertas, estás en una habitación toda blanca, en una cama blanca, con un pijama blanco, las sábanas blancas, todo blanco, estás ahí. ¿Qué es la primera cosa que te viene a la cabeza? Lo primero que te viene a la cabeza es ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y una vez que te haces consciente de quién eres, recuperas la noción de ti mismo, la siguiente pregunta que te viene a la cabeza, ¿cuál es? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y después, ¿qué hago aquí? Pero primero, ¿dónde estoy? Instintivamente dices, joder, ¿dónde estoy, no? Yo estaba en la calle montando en bicicleta y ahora ¿dónde estoy, no? ¿Me habré muerto? Yo qué sé, ¿no? Es instintivo. Y en cambio, nos educan de una manera en la que nos enseñan raíces cuadradas y logaritmos y cosas que no vamos a utilizar jamás en nuestra vida, y no nos enseñan la respuesta a las preguntas fundamentales, que son las que te van a dar soporte y te van a dar sustento en los momentos de crisis, ¿no? En los momentos en que se te hunde todo, el saber que hay un Dios que lleva la cuenta de todo y que te pone a prueba tu fe con pruebas difíciles, como dice el Corán, y va a probar con la pobreza, con algo de pérdida de sustento, y con enfermedades y pérdida de seres queridos, te da contención, ¿no? Y te da un asidero firme, ¿no? Que cuando no lo tienes, siempre me acuerdo, cuando hablo de estas cosas, de una película que seguramente habréis visto, de un tipo que es profesor en la universidad, es un tipo un triunfadorcillo de estos,
y está muy enamorado de su mujer. Y un día están en un bar donde se reúnen así los profes y tal, y entra un pirao de estos americanos con una escopeta, se lía a tiros y le mata a la mujer. En esa historia le mata a la mujer y se le va la olla totalmente, hasta el punto de que termina viviendo ahí entre cartones, debajo de un puente o en un sitio así, que se ha montado y tiene alucinaciones en las que ve aparecer como a Santiago Apóstol, así con dragones y guerreros a caballo, con lanzas y no sé qué, ¿no? Entonces siempre pienso, claro, ¿no? Porque el tipo se había montado un mundo en el aire totalmente, ¿no? O sea, lo importante en esta vida es tener una carrera y ser una persona de éxito y respetable y no sé qué, y el tipo lo tenía todo ahí, ¿no? Su título en la pared colgado, profesor en la universidad, todo el mundo lo respetaba porque era un hombre que, en fin, un intelectual de la sociedad y no sé qué, y de pronto le matan a su mujer y se vuelve loco, se le va toda la lucidez, pierde toda la lucidez porque adoraba a su mujer, no a Dios, ¿no? Entonces, si le hubieran enseñado de pequeño de dónde venimos y qué hacemos aquí y a dónde vamos, no le habría pasado eso. Por mucha pena que le hubiera dado y por mucho que hubiera sufrido y por mucho que quisiera a su señora, ¿no? Al perderla, ¿no? Y este es el gran problema que tenemos en esta sociedad. O sea, el alejamiento de Dios, que empieza con el Renacimiento, el salir de la Edad Media, ¿no? A partir de la caída de Constantinopla, el alejamiento de Dios es un camino hacia la locura. La locura en realidad es eso. Pero esa sociedad es una sociedad absolutamente enferma. La gente está tan insatisfecha, ¿no? Da igual si tienen coches o tienen casas o tienen tal. En el fondo de sus corazones no son felices porque no pueden serlo. Porque no pueden serlo. Un tiempo que estuve con una gente de Podemos, venían aquí y montamos una tertulia un día a la semana y un día surgió el tema de la felicidad y yo flipaba y dije, yo me siento feliz, ¿no? Sinceramente, ¿no? O sea, yo no sé, no entiendo muy bien qué problema tiene esta gente con que si la felicidad es alcanzable en este mundo. Hombre, todo es relativo, ¿no? Pero cuando uno ha encontrado a Dios y ha encontrado el mensaje de Dios y recurre a Él para ordenar su vida, ¿no? El simple hecho de rezar pone mucho orden en la vida de una persona, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Pero separa el día de la noche, ¿no? Hace que no se te junten los días y las noches, ¿no? O sea, te metodiza, ¿no? Te ordena, ¿no? Y la mayoría de la gente está absolutamente, sobre todo en este país, bueno, que es el que yo más conozco, ¿no? Es decir, viven al margen de eso y todavía te lo dicen como un atributo positivo. Yo no creo en nada, yo no creo en Dios. Yo creo en mí, yo soy libre. No creo en esas cosas, no creo en la religión. Nadie es perfecto, ¿no? O sea, lo tienen como un progreso, ¿no? Como que se han librado de falsas creencias, de supersticiones y de cosas que no se pueden ver con los ojos. ¿Sí? Sí, lo mismo, los maridos de mi prima igual. Si le hablas así un poco de creencia, te mira como... Atrasado, pobrecillo, todavía cree en esas cosas. Está buscando la magia. Sí, no, que es ignorante, que no tiene una educación científica, no tiene No cree en tickets. No cree en la evolución. No cree en la evolución, no se ha enterado de los avances de la ciencia, ¿no? Que venimos del mundo y todo eso. Claro. Pero bueno, lo de la evolución y esas cosas así que siempre sacamos, eso no es la clave de la felicidad. La clave de la felicidad, antes estabas diciendo que es conocer a Dios, y yo añadiría conocer a Dios y sus consecuencias. Claro, y las consecuencias que eso tiene, porque yo
yo me acuerdo, yo vengo de una familia que no son creyentes. Cuando descubrí que Dios existía, entonces toda mi preocupación pasó a ser cómo establecer con Él una relación, o sea, que su existencia repercutiese en un beneficio para mí, ¿no? O sea, ¿cómo me beneficio yo de esto que ahora he descubierto? O sea, que resulta que sí que hay Dios, ¿no? Pues a ver cómo puedo establecer con Él una comunicación fluida, ¿no? Entonces, cuando llegas al Islam, ahí está la comunicación fluida, ¿no? Ahí está en el Corán, ¿no? Ahí está. Está todo en el Corán, ¿no? Entonces, a partir de ahí, o sea, empiezas a sacar las consecuencias de eso, ¿no? Es un ejercicio, yo pienso simplemente de... Claro, luego lleva implícitas cuestiones morales, ¿no? Lleva implícitas cuestiones, pero en otro sentido del que nos han educado, ¿no? Realmente, ¿no? Hay por ahí como un koan zen que dice que la persona... Un poema zen, ¿no? Un poema zen. No, un koan. Un koan es como una frase o algo que te hace despertar a la... Un meme, eso se llama meme. Un meme se llama ahora, eso que quieren prohibir los del PP, ¿no? Pues en la filosofía zen le llaman un koan, ¿no? ¿Y cómo es? Ya no sé, no me acuerdo, ya se me ha ido la inspiración. Para de entrar.